Cinéfilos, tengo una entrevista muy especial con Nicolás Pereda, que ha sido un director bastante interesante porque ha hecho varios trabajos. Uno de ellos fue Verano de Goliat, que ha sido una sorpresa porque su combinación entre documental y ficción ha sido muy interesante. Y ahora ya tiene una película que se llama Fauna, que es totalmente ficción y aborda los temas humanos de una forma muy, muy interesante. Entonces, Nicolás, bienvenido a Oculus Todo el Cine. Queremos agradecerte el tiempo que le estás dedicando a esta entrevista. Y bueno, pues, como comentaba, vi Verano de Goliat, una técnica interesante que me gustó desde que la vi. Pero ahora con Fauna me creaste como mucha expectativa cuando quería verla y no la había podido ver hasta el momento de la entrevista porque las situaciones, pero abordaste temas muy interesantes y te lo voy a decir tal cual, así yo la interpreté. Espero que mi interpretación sea tal vez no la correcta, pero una de las más acercadas. La vida es un ensayo y una obra hecha al mismo tiempo. Tiene mucho que ver con los personajes que abordamos, con los personajes que nos toca vivir y con los roles que también abordamos en esta interacción diaria humana entre familias, amigos, trabajo. ¿De qué trata Fauna, Nico? Sí, de alguna manera lo que me interesaba es hacer una película que tuviera las múltiples posibilidades interpretativas o también es una película que se puede ver sin ninguna necesidad interpretativa porque Claro. también es una comedia más o menos ligera en la que uno puede simplemente divertirse un poco. Fauna, para mí es todo lo que tú dices, también, es Fauna también. Em, es una película, como decía, que está dividida en dos partes y la primera parte es una comedia de enredos de una familia, de un joven que llega a visitar a los suegros y lo difícil que eso puede ser y un suegro que no es una persona fácil y que lo humilla un poco, pero también es duro con el resto de la familia, no solo con el yerno. Y la segunda parte es como la imaginación de uno de los personajes, del hijo, de lo que podría suceder en el lugar donde viven los padres, que es en el norte de México, un espacio que para mucha gente de la Ciudad de México es un lugar como de peligro, digamos, de Claro. peligro, sobre todo de peligro por la violencia generada por el narcotráfico. Y lo que me interesaba un poco es criticar hasta cierto punto ese imaginario que tenemos los chilangos, o que tengo yo como chilango, digamos, de ese espacio y de alguna manera pensar de dónde viene ese imaginario y sí, por qué es tan específico, ¿no? Y un poco, por eso hay una referencia muy clara a las series sobre narcos, las películas sobre narcos, en las que se encasilla ese imaginario de peligro a un universo muy específico, como que te hace pensar que el narco, es, esas películas, esas series hacen pensar que el narco son esas personas con, Como una apología. no tanto una apología, porque mi crítica hacia ese universo no es tanto el hecho de que los enaltezcan o que De hecho, lo abordas de una manera o sea, muy interesante, muy inteligente. El papá como que admira ahí a partir de que el yerno interpreta el personaje que es totalmente por lo que se entiende, es una improvisación, porque él no tiene diálogos, por lo que él aborda. Pero el papá de ahí toma al yerno como que de una manera distinta, como que bueno, mira, pues sí está como que tiene talento, ¿no? Entonces, eso da como que el papá es como el personaje del mexicano. El papá es el mexicano de, sí, nos gustan estas series de narcos, sí es una realidad, pero como que también hacemos ojos ciegos a esta realidad y lo tomamos también como de la mejor manera posible. sí, para mí el problema principal de las series de narcos no es tanto que enaltezcan a los narcos, sino como que se inventan a los narcos. O sea, que ese universo existe, pero es un pequeño universo y que los narcos en México son más bien
gente que conforma parte de nuestras vidas. Son presidentes municipales, gobernadores, militares, policías, dueños de empresas. Es decir, están metidos en el Estado y en la sociedad civil completamente. No son entes que existen afuera del mundo en el que vivimos. Y creo que ese es el principal problema de las narcoseries, que existen allá y que son como unas caricaturas, unas personas con sombrero y botas que existen y que sí, sé que esas personas y ese universo también existe, pero es un universo pequeño. Entonces, de alguna manera, eso era más bien el motor de la película, o sea, por ahí se me empezó a ocurrir la película. Y claro, la película es otra cosa ahora, pero sí tiene que ver un poco como con las expectativas que tenemos frente a una película en la que se menciona el universo del narcotráfico, ¿no? Como que en cuándo van a llegar esos narcos Exacto. que hemos visto en todos lados. Y de alguna manera, en la película lo que me interesaba es que le doy al espectador un poquito para generar esa expectativa y después me echo para atrás un poquito. Claro, De alguna claro. manera como para pensar por qué tenemos esas expectativas de que nos cuenten estas películas de narcos y de que llegue el sombrerudo con la pistola, ¿no? Lo noté y te lo agradecí porque le dio un giro a la película, le dio un tono, le dio una intención, porque la película sí es seria, toca temas interesantes. A mí me gustó mucho el tema como de la interacción familiar, y algo que anoté y que mientras la estaba viendo dije, wow, porque de esto hablaba Hitchcock cuando en la entrevista que le practica a François Truffaut en el cine según Hitchcock hace ya muchos años, que dice que cuando una película no se cuenta sola con historias, eso no es cine. Entonces creo que sí, el cine está rodeado de diálogo, está rodeado de un, de un, de una interacción humana entre dos actores o varios actores, pero el cine te tiene que contar una historia con imágenes. Y ahí quiero entrar mucho en algo que noté, el primer plano, y creo que, no sé si lo hiciste a propósito, yo creo que sí. Cuentas la situación emocional de cada uno de los personajes y su posición familiar por medio de los planos. El plano de la hermana al principio es un plano fijo, no se ven más que se oyen las voces en off, pero está perdida. Aunque tiene un compañero al lado que le está dando instrucciones, ella no acepta esas instrucciones, pero ella se siente perdida y es también la posición en la que ella está dentro de la propia familia. Eso me pareció muy interesante, porque cuando ella está tratando de aprenderse el diálogo, la mamá le dice, no, mira, de esta forma, una mamá que no tiene mínima experiencia en teatro, lo hace muchísimo mejor que ella y ella se queda así como que, creo que no soy buena en esto. Eso me pareció muy interesante. Después el plano del hermano, lo tomas de una manera lateral y es la forma en que él aborda a la familia, de manera impersonal, de manera de que estoy ahí, pero no estoy ahí, ¿sabes? Y eso me pareció muy interesante y muy bonito. ¿Cómo está estructurada esta parte? ¿Cómo la pensaste? Mira, mi manera de pensar a los personajes, en vez de construir la psicología de los personajes y los personajes a partir de dirigir a los actores como esto te está pasando, esto estás pensando, como en vez de darles ese tipo de indicaciones, yo simplemente les doy los textos y que ellos más o menos hagan la cosa como puedan, Ujú. sin tener un universo de creación de personaje. Y después, por ejemplo, como decías, al principio, esto funciona mucho mejor en cine que en la tele, o sea, que en la compu, digamos, por las dimensiones. Pero Claro. cuando empieza la película, hay esa sensación de estar perdidos, ambos personajes, Ujú. y no solo que están perdidos en la carretera, tienen un poco de miedo porque hay como diálogos como de aquí de ser peligroso en la noche y después cuando se paran porque el GPS los llevó quién sabe a dónde, le dice no te bajes, y están en medio del campo, o sea, tampoco es que sea un lugar Sí, sí, sí. peligroso, pero hay como una sensación como de miedo y como de estar totalmente perdidos y que esa cosa, sobre todo que el hecho de que están perdidos les causa como una tensión. Y en cambio el otro hermano con la toma lateral que tú mencionas, hay como una ligereza, Desenfado. un desenfado ante todo, que es el mismo desenfado que él tiene ante estar perdido, porque también el GPS lo lleva a un lugar, al mismo lugar equivocado, pero como que no tiene no hay una sensación
de que le importe mucho estar perdido, ya llegará. Y después también, todo, cuando conoce al novio, al novio de su hermana, cuando interactúa con la familia, como que no le afecta nada. El hecho de que la familia no tenga una relación cercana tampoco le genera ningún afecto. Y así un poquito todos los personajes. Mi idea es como dependiendo de cómo los voy encuadrando y cómo los voy presentando, ahí uno va proyectándole a los personajes su psicología sin que yo le tenga que explicar a los actores en qué están pensando y de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Entonces, tu Eso es a intención, partir de la cámara, ¿no? por lo que entiendo, es tu intención fue más manejar las emociones por medio de los planos que en realidad explicarle al actor, esta es la emoción que debes de sentir, sino que tú te encargaste de eso ya con el plano en sí. Sí, y a la vez, como he trabajado con los mismos actores durante muchos años, yo tengo como confío mucho en que ellos leen el guión y entienden algo y a partir de lo que entienden, ellos actúan y confío en su interpretación Claro. de lo que leyeron y también siento que ellos me pueden dar cosas que yo no me imagino y hay una colaboración un poquito más grande en ese sentido. Como al no decirles mucho, ellos tienen que pensar más o menos cómo lo van a hacer y después al mirarlos, yo modifico a veces un poco, a veces mucho, pero casi nunca, casi siempre lo hacen de maneras que me sorprenden y me gustan, ¿no? Qué bonito, de verdad que mientras yo veía la película, dije, qué bonito cuando me toca ver este tipo de cine, porque me estaba yo riendo, estaba yo llorando con con algunas situaciones de la propia familia, porque me identifiqué en la interacción, cuando en la comida que el papá dice, ¿saben qué? No, vámonos a comer a tal. No, no, mejor no, aquí no. Todo eso dije, híjole, qué buen guión, qué buena historia estoy viendo, porque me estaba yo riendo y de pronto yo ya estaba serio, me sentí miedo al principio, sentí esa incertidumbre que el plano mismo te estaba comunicando. Y cuando pasa eso en el cine, y más en el cine mexicano, Nico, es refrescante y es bonito que me pase eso. Y de verdad que te lo digo, no me pasa muy seguido con el cine mexicano. De hecho, muchas veces estoy muy decepcionado del cine mexicano, del cine nacional, por diversas razones, pero cuando veo películas así, me digo, vamos por buen camino, no estamos tan mal del todo. Y me gustó muchísimo también el tema, cómo lo aborda sobre cuando introduces esta metahistoria sin meterme tanto en spoilers o en arruinar la historia, esta metahistoria del libro, yo lo vi y yo lo abordé desde el modo de cómo el arte afecta la vida y viceversa, ¿no? Y esto me fascinó, cómo se te ocurrió esta parte de la literatura y cómo el personaje que menos me esperaba que podría tener un trasfondo así, y que era el hermano que marca este desenfado, pero probablemente sea el rasgo que sea lo que es tan desenfadado, ¿no? Que es esta apreciación por el arte, por la literatura, y que lo hace que sea así. ¿Cómo nace esta microhistoria que también cuentas muy inteligentemente? Te desvías un poco y cuentas otra historia dentro de la propia historia familiar, que es otra historia familiar. Sí, creo que surge a partir de esta idea de que hasta cierto punto todo es ficción, todo lo que vivimos y lo digo en términos de que la sociedad está arreglada de cierta manera en la que uno entra y decide, bueno, por ejemplo, un matrimonio, nos vamos a casar y ahora vamos a vivir juntos toda la vida. Eso Adoptar es un papel. eso es una ficción, digamos, o sea, no es que esté en la naturaleza, no es que los árboles no se casan, yo qué sé, hay como ciertos acuerdos, cualquier ritual es una especie de ficción, ir a los cumpleaños son ficciones, y vivimos a partir de y esas ficciones son súper necesarias para podernos dar, así es como entendemos nuestras propias identidades, que también son de alguna manera como ficciones. Y en cuanto nosotros entendemos que todo todas las organizaciones sociales son
impuestas, que no son naturales, que no vienen de, que todas estas organizaciones que tenemos, el hecho de que nos vistamos y que no andemos desnudos por ahí, todas las cosas que hacemos en la vida son ficciones que nos hemos armado, también es más fácil desarmarlas y las cosas que no nos interesan y armar nuevas formas de organización, o sea, toda la economía, la manera de la que funciona el país, el hecho de que existen países, son ficciones, pues nada más aquí el territorio no se termina, Claro. hay una línea en el mapa, ¿no? Eh, y también cuando uno tiene por eso el personaje, también me interesa el personaje desenfadado del hermano, porque cuando uno se echa para atrás y observa, cuando uno tiene muchos problemas y como que ver que la vida es un desastre, pero dice, bueno, todo esto es un montaje que me ha armado, no es tan difícil desarmarlo porque no es tangible, no es material, la ficción es una cosa que está en nuestras cabezas. En cualquier momento uno puede más o menos modificar eso, no está ahí para siempre. Y ese echarse para atrás es ese desenfado que tiene el hermano de poder decir, bueno, como es esto, podría ser eso. Y entonces cuando dice podría ser eso, ahí se inventa otra historia, ¿no? Es un poco por ahí que es el motor de un poco de cómo pensar. También tiene que ver con que en la vida de ese actor en particular, de Lázaro Gavino Rodríguez, tiene mucho que ver con esta idea o sea, lo veo en su propia vida como esta idea de cómo jugar con las ficciones más allá del teatro del cine, ¿no? Claro, y sí lo noté, porque de hecho lo anoté aquí, que la sentí muy teatral. Fueron las tomas, fue los planos, fueron los diálogos, todo lo sentí muy teatral y por eso yo, ya lejos de la entrevista y de ser el entrevistador este día, Nicolás, te quiero agradecer muchísimo como espectador. Me hubiera encantado poderla ver en el cine por primera vez. Me tocó verla en un screener. Estoy en contra de los screeners, pero a veces el tiempo no nos da. Pero de verdad, te prometo que en cuanto yo la pueda apreciar en cine, la voy a ir a ver porque me causaste muchas emociones positivas y te quiero agradecer, ya para terminar la entrevista, también la interacción que tengo contigo, esta ficción que logramos crear en este momento, te la agradezco muchísimo. Me quedo con una película descontrolada y controlada a la vez porque se nota que eres un director minucioso, pero me lograste mover fibras. Y eso hoy en día con el cine mexicano es muy difícil en mi caso, y eso te lo quiero agradecer. Como entrevistador también agradezco esta interacción y que hayas tenido la apertura de podernos dar este pequeño tiempo de tu día para poder platicar sobre tu película. Y pues te quiero agradecer y nos vemos muy pronto, espero, y con tu próximo proyecto que espero sea tan bueno y consistente como lo es Fauna en este caso, que ya no me metí en muchos temas que había notado, pero el tiempo nos come y te quiero agradecer la entrevista, Nico. Muchísimas gracias, Luis, por la oportunidad. Suscríbete a nuestras redes sociales y entra a nuestra página para que hablemos de todo el cine. Disfruta tu película.